El sol se filtraba a través de las persianas rotas de mi habitación en Palma, pero yo no lo sentía, solo el peso de su mirada quemándome la piel. Mi sobrina Lorena, con 18 años recién cumplidos, había empujado la puerta esa madrugada de julio, y en lugar de gritar, susurró mi nombre como una oración prohibida: «Tía Victoria, no puedo más. Te necesito». Y entonces, en el silencio culpable de nuestra casa familiar, sus labios rozaron los míos, un beso que no era de sangre, sino de un amor que nos condenaba a las dos. Me llamo Victoria, tengo 35 años y vivo en una antigua casa de piedra en el corazón de Palma de Mallorca, donde el aroma del jazmín se mezcla con el salitre del mar que tanto amamos y tememos en esta isla. Mi vida ha sido un tapiz tejido con hilos de rutina y secretos. Trabajo como restauradora de arte en el Museo de Mallorca, pasando horas entre lienzos polvorientos que susurran historias de pasiones olvidadas, mientras mi corazón late con el eco de un amor que nunca he confesado del todo. Mi hermana mayor, Elena, la madre de Lorena, se fue hace 10 años a Barcelona con su marido, un empresario voluble que prometía el mundo pero solo dejó deudas y un vacío. Desde entonces, Lorena ha pasado los veranos conmigo, como un ritual que nos une más de lo que cualquier lazo familiar debería permitir. Aquella noche de julio de 2025, el calor era asfixiante, como si el mismísimo demonio mallorquín nos hubiera tendido una trampa. Yo dormía inquieta, soñando con las curvas de una mujer que nunca había tocado, un fantasma de mi juventud en la Universidad de Valencia, donde descubrí que mi deseo no seguía las normas de la Virgen de la Macarena que mi madre me obligaba a rezar. El crujido de la puerta me despertó a medias, y allí estaba ella, Lorena, mi sobrina, con el camisón blanco pegado a su cuerpo joven por el sudor, el cabello negro cayéndole como una cascada sobre los hombros oliváceos. Sus ojos, esos ojos marrones que heredó de mi padre, brillaban con una intensidad que me heló la sangre. «Tía», murmuró avanzando con pasos que no eran los de una niña, sino los de una mujer que carga con un peso invisible. Se sentó al borde de mi cama, y el colchón se hundió bajo su peso, como si el mundo entero se inclinara hacia nosotras. Intenté incorporarme balbuceando algo sobre la hora y el calor, pero sus dedos se posaron en mi brazo, fríos y temblorosos. «No duermas, por favor. Sueño contigo todas las noches y al despertar, duele tanto que no puedo respirar». Sus palabras fueron un puñal, no por su crudeza sino por la verdad que destilaban, un amor que había crecido en las sombras de nuestras conversaciones tardías en el balcón, mirando las luces de la Catedral de la Seu iluminada contra el cielo estrellado. No sé quién se movió primero. Tal vez fui yo atraída por el perfume de su piel, que olía a limón y a mar, o quizás ella, impulsada por un coraje que yo nunca tuve a su edad. Nuestros labios se encontraron en un roce torpe y culpable, como si besáramos un pecado escrito en las páginas amarillentas de un viejo devocionario. Fue breve un instante que duró una eternidad, y cuando nos separamos el aire entre nosotras estaba cargado de electricidad, como antes de una tormenta en el puerto. «Esto no puede ser», susurré, pero mi voz traicionaba el anhelo que me ahogaba. Lorena lloró entonces, lágrimas silenciosas que rodaron por sus mejillas, y se acurrucó contra mí, su cabeza en mi pecho como cuando era niña y temía las sombras. Al amanecer el sol pintó de oro las tejas de los tejados vecinos, y nos separamos con promesas mudas de olvidar. Pero el olvido es un lujo que las mallorquines no nos permitimos. Aquí, en esta isla de conquistas y exilios, los secretos se enredan como las enredaderas en las paredes de las fincas payesas. Pasamos el día en una danza incómoda, desayunamos ensaimadas en la cocina, con el zumbido de las abejas en el patio como único testigo, y hablamos de trivialidades: el próximo festival de Nit de Foc, las procesiones de Semana Santa que tanto le gustaban a mi madre antes de morir. Pero cada mirada robada era un recordatorio. Lorena me observaba mientras lavaba los platos, sus ojos siguiendo el movimiento de mis manos, y yo sentía el rubor subir por mi cuello, traicionándome. Esa tarde salimos a caminar por el Passeig d'Esborn, la arteria viva de Palma, donde los turistas se mezclan con los locales en un ballet caótico de idiomas y olores: paella valenciana de los chiringuitos, jazmín de los puestos florales. Lorena se colgó de mi brazo fingiendo inocencia, pero su roce era fuego. «Tía, ¿por qué nos miran tanto?», preguntó, señalando a una pareja de ancianas que cuchicheaban tras sus abanicos. «Porque somos familia», respondí, pero en mi mente el «somos» resonaba con un matiz prohibido. En el mercado de Santa Catalina, compramos higos maduros y queso de Mahón, y mientras mordía una fruta, el jugo goteando por su barbilla, sentí una punzada de deseo tan aguda que tuve que apartar la vista. ¿Cómo podía mirarla así?
Era mi sangre, mi responsabilidad, la hija de mi hermana, la niña a la que había acunado en noches de fiebre. La noche cayó como un velo pesado, y en la cena, solo nosotras dos a la mesa de roble heredada de mi abuelo, el pescador que surcaba las aguas traicioneras del Mediterráneo, Lorena soltó la bomba. Mamá me escribió. Quiere que vuelva a Barcelona en septiembre para la universidad. Dice que aquí me estoy volviendo salvaje. Su voz era un hilo tenso, y yo sentí el suelo abrirse bajo mis pies. ¿Salvaje? ¿Por qué? Porque en Palma, bajo el sol implacable, los deseos brotan como las palmeras en el Parc de la Mar, indomables. No te vayas, dije sin pensar, y mis palabras colgaron en el aire como una confesión. Ella sonrió una sonrisa triste que iluminó la habitación más que las velas de cera de abeja, y extendió la mano sobre la mesa. Nuestros dedos se entrelazaron, un pacto silencioso, pero en ese toque supe que el abismo se abría. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Por las mañanas la acompañaba al curso de verano en la Universidad de las Islas Baleares, donde estudiaba literatura catalana, y esperábamos el autobús en la plaza de Cort, rodeados de palomas y el eco de las campanas de la iglesia gótica. Ella leía versos de Joan Maragall en voz alta, su voz melodiosa envolviéndome como una ola, y yo fingía interés en mi libro de arte renacentista, pero mis ojos devoraban su perfil, la curva de su cuello, el hoyuelo en su mejilla cuando reía. Tía, ¿crees en el amor a primera vista?, me preguntó un día, y yo, con el corazón en la garganta, respondí, creo en el amor que crece despacio como el vino de Binisalem, pero cuando llega, te embriaga. Nuestras tardes se volvieron rituales robados, baños en la cala Major, donde el agua turquesa lamía nuestras pieles, y ella chapoteaba como una sirena, salpicándome con risas que disipaban las nubes de mi culpa. Una vez tendidas en la arena, con el sol secando nuestras ropas, me confesó, desde los 15 te veo diferente. No como a una tía, sino como alguien que entiende mis sombras. Sus palabras eran un espejo de las mías, y en ese momento, bajo el cielo infinito de Mallorca, nos besamos de nuevo, esta vez con la sal del mar en los labios, un beso que sabía a libertad y a ruina. Pero la isla, con su belleza traicionera, guarda secretos como las cuevas de Drach ocultan lagos subterráneos. Una noche, durante la fiesta de San Joan, con hogueras crepitando en la playa de Can Pere Antoni y el humo de la pólvora impregnando el aire, Lorena desapareció entre la multitud. La busqué entre los danzantes, el corazón latiéndome con pánico irracional, y la encontré junto a un grupo de jóvenes locales, riendo con un chico de cabello rizado, su mano en su cintura. Celos, un veneno amargo me invadió. ¿Era aquello una burla? ¿O solo la juventud fingiendo normalidad? Regresamos a casa en silencio, el taxi serpenteando por las calles empedradas de la ciudad, y en el umbral, ella se volvió, no es lo que piensas, Victoria. Solo amigos. Pero él solo pesaba como una losa, y dormí con el eco de fuegos artificiales en mis oídos, preguntándome si nuestro fuego no nos consumiría primero. El verano en Palma es un amante caprichoso, te envuelve en su calor abrasador, te promete eternidad, pero al final te deja marcada con quemaduras que tardan en sanar. Después de aquella noche de San Joan, algo se rompió entre Lorena y yo, una grieta fina como las fisuras en los azulejos modernistas de Gaudí que tanto admiro en mis restauraciones. Empezamos a evitarnos, o al menos a fingir que lo hacíamos. Por las mañanas ella salía temprano a sus clases, dejando una nota en la nevera, he preparado café, tía. No te preocupes. Pero el no te preocupes era una mentira piadosa, porque yo me preocupaba por todo, por el rubor en sus mejillas cuando mencionaba a aquel chico, por el modo en que sus ojos evitaban los míos durante las comidas, por el silencio que se había instalado en nuestra casa como un huésped no invitado. Intenté sumergirme en el trabajo. El museo estaba preparando una exposición sobre las damas pintadas del siglo XIX, mujeres de ojos velados que guardaban secretos tras sus abanicos de encaje. Pasaba horas en el taller con el olor a trementina y óleo impregnándome la piel, pincel en mano, restaurando un retrato de una condesa mallorquina cuya mirada parecía acusarme, ¿cómo has podido? En los descansos caminaba por los jardines de la Almudaina, donde los naranjos perfumaban el aire y las fuentes murmuraban consejos que no quería oír. Allí, bajo la sombra de un ciprés, recibí la llamada de Elena, mi hermana, cuya voz era un eco de nuestra infancia en la finca familiar de Inca. Victoria, ¿cómo está mi niña? Lorena no responde mis mensajes. ¿Pasa algo?
Su tono era casual, pero yo detecté la preocupación materna, esa que en nuestra familia católica se disfraza de oraciones a la Mare de Déu. Le mentí como siempre, todo bien, Elena. Está enamorada de los libros, como tú a su edad. Colgué con el estómago revuelto porque la verdad era que Lorena estaba enamorada, sí, pero de mí, o al menos eso creía hasta ver su risa con aquel desconocido. Era yo solo un capricho isleño, un sueño veraniego que se disiparía con las primeras lluvias de otoño. Aquella tarde regresé temprano a casa y la encontré en el patio, tendida en la hamaca bajo el limonero, con un libro de poesía de Gabriela Mistral abierto en el regazo. Se incorporó al verme el sol filtrándose a través de las hojas moteando su rostro de sombras danzantes. Tía, siéntate conmigo, dijo y su voz era suave como el moscatel de la región. Dudé pero el peso de los días me venció, y me acomodé a su lado, nuestros hombros rozándose apenas. Hablamos de todo y de nada, de las procesiones de Corpus Christi que llenaban las calles de alfombras de flores, de cómo el mar de Formentor cambiaba de color según el humor del cielo, de los sueños que nos robaban el sueño. Yo sueño con escapar, confesó ella, con un lugar donde no importe de dónde vengo, solo a dónde voy. Sus palabras eran un dardo y respondí, en Mallorca, el escape siempre es ilusorio. La isla te atrapa como las redes de los pescadores. En ese momento su mano buscó la mía, y no la retiré. Fue como si el tiempo se detuviera, el zumbido de las cigarras amplificándose hasta ahogar el mundo. Victoria, lo de la otra noche. No fue nada. Ese chico es solo un amigo de la uni, gay además, pero no quería que vieras y malinterpretaras. Su confesión me alivió y me avergonzó a partes iguales. ¿Celos? ¿Por un fantasma? Nos besamos entonces lento explorando el territorio prohibido con la ternura de quien sabe que cada caricia podría ser la última. Sus labios sabían a sal y a jazmín, y por un instante fuimos solo dos mujeres en una isla bendita por los dioses paganos que precedieron a los cristianos. Pero los idilios en Palma duran lo que un sorbete al sol de mediodía. 2 días después, durante una visita al Castel de Belver, con sus torres circulares vigilando la bahía como ojos acusadores, Lorena recibió un mensaje que la palideció. Lo vi de reojo mientras subíamos las escaleras empedradas, era de su madre, pero no sobre la universidad. Tu padre está enfermo. Vuelve pronto. Su padre, el hombre que Elena había idealizado hasta que la realidad lo destrozó. Lorena se derrumbó contra la pared de piedra, sollozando, y yo la abracé allí mismo, en medio de turistas indiferentes, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. No me dejes sola, tía, murmuró y juré que no lo haría, aunque el destino, caprichoso como el viento de levante, tenía otros planes. La semana transcurrió en una niebla de cuidados y confidencias. Cociné platos mallorquines para reconfortarla, frito mallorquín con sus hierbas silvestres, ensalada payesa con tomates maduros del huerto, y por las noches, nos acurrucábamos en el sofá viendo películas antiguas en la televisión, sus piernas sobre las mías en una intimidad que rozaba lo peligroso. Una noche, mientras llovía mansamente sobre los tejados de tejas rojas, me confesó su secreto más profundo: siempre supe que me gustaban las chicas. En el Instituto de Barcelona, besé a una compañera en el baño, y desde entonces vivo escondida. Pero contigo. Es real, no un juego. Sus palabras me desarmaron, porque yo también había vivido en las sombras. Mi primer amor, una compañera de facultad llamada Clara, terminada en lágrimas y exilio voluntario a esta isla que me acogió como a una hija pródiga. Sin embargo, la traición acecha en los detalles más inocentes. Una mañana, mientras ella estaba en clase, revisé su teléfono, un acto vil que me avergüenza aún, y encontré mensajes de una tal Marta, una amiga de la universidad. Lorena, ¿sigues con esa tontería de tu tía? Cuidado, la familia no perdona. El corazón me dio un vuelco. ¿Tontería? ¿Lo sabía alguien más? Confronté a Lorena esa tarde en la playa de Estrenc, con sus dunas blancas extendiéndose como un lienzo virgen. Dime la verdad, exigí, mi voz rompiéndose como las olas. Ella palideció, las lágrimas mezclándose con la arena en su rostro. Marta lo oyó todo una noche que hablé dormida. Jura que no dirá nada, pero... Tengo miedo, Victoria. Miedo de perderte, de perderlo todo. El conflicto estalló como una tormenta de verano, gritamos bajo el sol implacable, palabras afiladas como los cuchillos de cocina de mi abuela: eres mi sobrina, Lorena. Esto nos destruirá.
Y ella replicó con furia contenida, tú me besaste primero. ¿O fue solo lástima? Corrió hacia el agua y yo la seguí, arrastrada por un pánico visceral. La abracé en la orilla, el mar empapándonos, y en ese abrazo salado, juramos silencio. Pero el daño estaba hecho, la semilla de la duda había germinado, y en las noches siguientes, dormía con el teléfono en la mano, temiendo la llamada de Elena que lo cambiaría todo. El Festival de la Mare de Déu de agosto se acercaba, con sus verbenas y castillos de fuegos artificiales iluminando la noche como promesas falsas. Decidimos asistir, fingiendo normalidad para el mundo, pero en el bullicio de la Rambla, Lorena se separó de mí para bailar con un grupo de amigas. La vi desde lejos, su vestido floreado girando como una flor en el viento, y un hombre se acercó, no el chico de antes, sino otro, mayor, con ojos de depredador. Bailaron, y algo en su postura posesiva, íntima, me revolvió las entrañas. ¿Era aquello la traición que tanto temía? Regresé sola a casa, el eco de la música persiguiéndome por las calles desiertas, y cuando ella llegó al alba, oliendo a humo y a mentiras, no dije nada. Solo cerré los ojos, dejando que el silencio nos sepultara. En Palma, las mentiras se tejen con la misma delicadeza que los encajes de bolillos que las abuelas mallorquines legan a sus nietas, pero se deshacen con la misma facilidad bajo la lluvia torrencial de un siroco inesperado. Después de aquella noche en la Rambla, Lorena y yo nos convertimos en extrañas bajo el mismo techo, compartíamos la mesa, pero no las miradas, el café matutino, pero no las confidencias. Ella salía más uniéndose a grupos de jóvenes que merodeaban por los bares del terreno, con su jazz flotando en el aire húmedo, y yo me hundía en el museo, restaurando un tríptico de la Virgen que me devolvía una mirada de reproche eterno. ¿Qué has hecho, Victoria?, parecía decir, y yo no tenía respuesta, solo el vacío que crecía en mi pecho como una grieta en la piedra caliza de la isla. Una tarde de agosto, el calor era tan opresivo que el aire parecía gelatina, y recibí una visita inesperada. Marta, la amiga de Lorena, apareció en la puerta de la casa con una botella de hierbas liqueur como excusa. Era una chica de 22 años, con el cabello teñido de rojo fuego y un piercing en la nariz que gritaba rebeldía contra las normas conservadoras de nuestra sociedad balear. Tía Victoria, ¿puedo pasar? Es sobre Lore. Su tono era casual, pero sus ojos verdes como los pinos de la Serra de Tramuntana delataban urgencia. La invité a la cocina, donde el ventilador zumbaba perezosamente y mientras servía vasos de agua con limón, soltó la bomba, Lorena está en problemas. Ese hombre con el que bailó. Es el sobrino de un político local. La está presionando para que salga con él, dice que arreglará lo de la universidad en Barcelona si ella coopera. Pero Lore no quiere, ¿por qué? Bueno, ya sabes. El mundo se inclinó. Presión. ¿Por mí? Marta prosiguió bajando la voz como si las paredes oyeran, ella me lo contó todo. Su miedo a que la familia lo sepa, a que tú la rechaces. Pero ese tipo no acepta un no, es de los que usan el poder como red de arrastre. Sentí náuseas, no solo por la traición implícita, porque Lorena no me lo había dicho, sino por el hedor a corrupción que impregnaba nuestra idílica isla, donde los escándalos de los ricos se ahogan en el mar como botellas de ron flotante. Agradecí a Marta y la despedí, pero sus palabras se clavaron en mí como espinas de almendro. Esa noche confronté a Lorena en el balcón, con la catedral de la Seu recortada contra un cielo púrpura, sus gárgolas vigilándonos como jueces mudos. Marta vino a verme, dije, y su rostro se descompuso, la máscara de indiferencia cayendo como un velo rasgado. No tenías derecho, gritó, pero sus ojos suplicaban comprensión. Se derrumbó en una silla de mimbre confesando entre sollozos, me invitó a una fiesta en su yate en el club náutico. Pensé que era solo diversión, pero me acorraló, hablando de favores, de oportunidades. Le dije que no, que tengo a alguien. Pero no mencioné tu nombre. No podía. Sus palabras eran un torrente y yo la escuché dividida entre la furia y la ternura, extendiendo la mano para enjugar sus lágrimas con el pulgar. Nos abrazamos bajo las estrellas, el jazmín trepando por la barandilla como testigo silencioso, y en ese abrazo, el deseo renació, más feroz que antes. Nuestros besos fueron urgentes, un bálsamo contra el veneno del mundo exterior, pero interrumpidos por el sonido de un coche en la calle. Era él, el sobrino del político, pitando impaciente. Lorena se apartó pálida, y bajó corriendo, murmurando excusas sobre una deuda pendiente.
La vi subir al vehículo, su silueta recortada contra las luces de la bahía, y un presentimiento funesto me invadió. Esto no era solo celos, era un precipicio. Los días siguientes fueron un laberinto de ansiedad. Lorena regresaba tarde con excusas frágiles, estudio en grupo, y yo merodeaba por la casa como un fantasma, oliendo su ropa en busca de traición. Una mañana encontré un collar en su bolsillo, oro fino con un colgante de esmeralda, demasiado lujoso para su presupuesto de estudiante. ¿De dónde es esto?, pregunté en el desayuno, mi voz un susurro acusador. Ella se sonrojó balbuceando, un regalo de Marta por mi cumpleaños atrasado. Mentira. Lo supe en ese instante y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. El cao trao estalló durante la procesión de la Asunción, cuando las calles de Palma se llenan de incienso y cantos gregorianos, y la Virgen es llevada en andas por hombres de negro. Lorena había insistido en ir, por tradición, pero en la multitud devota, la vi reunirse con él de nuevo, en un callejón lateral junto a la Basílica de San Francesc. Me acerqué sigilosa al corazón martilleándome y oí fragmentos: tu tía no tiene que saberlo. Solo una cena, te ayudo con lo de Barcelona. Su voz era melosa, manipuladora, y Lorena replicó con voz temblorosa: no, Javier. No te amo. Ama a alguien más. Pero el río, un sonido hueco, amor de familia, ¿eh? Qué tierno. Pero en esta isla, las tías no salvan a las sobrinas de sus errores. La rabia me cegó. Salí de las sombras como una furia, empujándolo contra la pared de piedra. Aléjate de ella, grité y la multitud se volvió, murmullos extendiéndose como ondas en un estanque. Javier se recompuso sonriendo con superioridad: señora, esto no es de su incumbencia. Lorena y yo tenemos un acuerdo. Ella intervino, tirando de mi brazo: Victoria, por favor, vámonos. Pero el daño estaba hecho, testigos cuchicheaban, y en Palma, los rumores viajan más rápido que el viento gregal. Huyamos a casa a través de callejones laberínticos, el eco de la procesión persiguiéndonos como un juicio. Una vez dentro el enfrentamiento fue brutal: me estás destruyendo, le espeté, lágrimas de frustración rodando por mi rostro. ¿Por qué no me lo dijiste todo? Lorena se defendió con ferocidad: porque te perdería. Eres mi todo, pero este mundo nos odia. Javier prometió silencio a cambio de favores que no daré. Colapsó en mis brazos y en ese llanto compartido entendí la profundidad de su sacrificio. Por mí se exponía a chantaje, a escándalo, a la ira de una familia que aún rezaba por curas imposibles. Pero la traición no vino de ella, sino de donde menos lo esperaba. Al día siguiente Elena llamó, su voz un trueno: Victoria, ¿qué demonios pasa en Palma? Javier, el hijo de mi jefe en Barcelona, me contó que agrediste a su hijo en una procesión. Y Lorena involucrada. ¿Está bien? El pánico me paralizó. ¿Cómo lo sabía? Javier, el manipulador, había tejido su red. Hermana, es un malentendido, balbuceé, pero Elena cortó: mándame a Lorena de vuelta. Ya. O llamo a la policía. Colgué temblando y cuando se lo conté a Lorena, su rostro se endureció en una máscara de determinación: no iré. No sin ti. En ese instante el alto trao nos golpeó como una ola traicionera. Decidimos huir, no de la isla, sino del secreto. Planeamos contárselo todo a Elena, enfrentar el escándalo juntos, pero el destino intervino con crueldad. Esa noche, durante una cena improvisada en el patio pan boli con tomates maduros y aceite virgen, Lorena confesó su último secreto: estoy embarazada. No de Javier, sino de una noche tonta en Barcelona antes de venir. Pensé que era un error, pero... es mío. El mundo se derrumbó. ¿Embarazada? ¿De un amor fugaz que no mencionó? La traición, no romántica sino de confianza, me ahogó. ¿Por qué me ocultaste esto?, grité y ella sollozó: tenía miedo de que no me quisieras más. La noche terminó en silencio roto y yo salí a caminar por la playa de Campere Antoni, las olas lamiendo mis pies descalzos, preguntándome si el amor, en su forma más pura, no era sino una serie de malentendidos que nos unían y nos destrozaban. El mar de Mallorca en septiembre es un traidor sereno, sus aguas se aquietan, prometiendo calma después de la tormenta del verano, pero bajo la superficie, corrientes ocultas arrastran a los incautos hacia abismos insondables. Así era mi alma tras la confesión de Lorena: en la superficie fingía compostura,
preparando su maleta con manos temblorosas mientras el sol se ponía sobre la bahía, tiñendo el cielo de vermellón como la sangre de un toro en las fiestas de Inca. Pero por dentro un torbellino de emociones me devoraba, ira por el secreto, culpa por mi propia ocultación, y un amor tenaz que se negaba a ahogarse en el resentimiento. Lorena pasaba los días en una niebla de náuseas matutinas y ansiedad, acurrucada en el sofá con infusiones de manzanilla que yo preparaba en silencio, nuestras conversaciones reducidas a monosílabos: ¿quieres pan con tomate? ¿Dormiste bien? Ella asentía, sus ojos marrones velados por ojeras que la envejecían prematuramente, y yo me perdía en recuerdos de cuando era una niña saltando en las olas de Alcudia, inocente, antes de que el mundo la marcase con sus reglas crueles. El embarazo, velado en una prueba casera que compramos en la farmacia de la calle San Miguel, era un recordatorio brutal de su juventud robada, concebido en una fiesta universitaria, con un chico anónimo que ya había desaparecido como humo de un fogón. Elena llamaba a diario, su voz un látigo telefónico: tráela ya, Victoria. Javier dice que hay rumores, que Lorena anda con malas compañías. Ignoraba las pullas, protegiendo a Lorena como una leona a su cría, pero cada llamada erosionaba mi resolución. Una tarde, mientras caminábamos por el Parc de la Mar, con las palmeras susurrando secretos al viento, Lorena se detuvo junto a la fuente, su mano en el vientre apenas abultado. «Victoria, ¿me odias?», preguntó, y su vulnerabilidad me rompió. «Nunca podría», respondí, atrayéndola hacia mí en un abrazo que ignoraba a los paseantes. «Pero esto cambia todo. El bebé. ¿Qué haremos?». Decidimos contárselo a Elena en persona. Compré billetes para el ferry a Barcelona, un viaje de 3 horas que nos daría tiempo para ensayar verdades a medias. En la cubierta, con el viento azotando nuestros cabellos, el mío castaño ondulado, el suyo negro como la medianoche, hablamos por primera vez sin barreras. Lorena describió su pánico en Barcelona, el descubrimiento del embarazo, el rechazo del padre, el refugio en Palma conmigo como salvavidas. «Te elegí a ti porque eres mi hogar», dijo, y sus palabras sanaron una herida que ni el tiempo podría cerrar. Nuestros besos, robados en la proa mientras la isla se alejaba, fueron de redención, no de pasión ciega, suaves, prometiendo un futuro incierto pero nuestro. Barcelona nos recibió con su bullicio caótico, tan distinto al sosiego mallorquín, el olor a pan recién horneado en el barrio gótico, el eco de guitarras flamencas en las Ramblas. Elena nos esperaba en su piso de Eixample, un apartamento modernista con balcones de hierro forjado y fotos familiares que me pinchaban el corazón. Al abrir la puerta, su abrazo a Lorena fue maternal, pero su mirada a mí escrutadora: «¿Qué ha pasado realmente, hermana?». Nos sentamos en el salón con vistas a la Sagrada Familia erguida como un sueño inacabado, y Lorena lo soltó todo: el embarazo, Javier y su acoso, pero no lo nuestro. «Mamá, necesito tu ayuda. No quiero criar sola, pero tampoco con un monstruo como Javier». Elena palideció, cruzándose de brazos en un gesto que recordaba a nuestra madre en sus rezos dominicales. «Dios mío, Lore. ¿Por qué no me dijiste?». Lágrimas rodaron por sus mejillas, y en ese llanto compartido, vi el abismo de nuestras herencias, una familia de mujeres fuertes, pero encadenadas por el pudor católico y el miedo al que dirán. Yo intervine, mi voz firme: «Elena, Javier es un peligro». Amenazó con rumores para forzar a Lorena. La protegí como pude. Ella me miró entre gratitud y sospecha: «¿Protegiste? ¿O algo más?». Javier insinuó: «Cosas sobre vosotras dos». El aire se espesó y Lorena apretó mi mano bajo la mesa, un gesto de pánico compartido. La confrontación fue un torbellino. Elena exigió detalles, su fe chocando contra nuestra verdad como olas contra acantilados. «Es tu tía, Lorena». «Sangre de nuestra sangre», gritó, y Lorena replicó con una pasión que me dejó sin aliento: «El amor no pregunta por lazos de sangre, mamá. En esta familia, siempre hemos escondido lo que somos. Yo amo a Victoria, y ella a mí». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tráfico lejano. Elena se hundió en el sofá, murmurando oraciones en latín, y yo sentí el peso de generaciones: nuestras abuelas, silenciadas por maridos ausentes, nuestras madres, atadas a crucifijos de oro falso. Huimos a un café en la Plaza Reial, bajo las lámparas modernistas que parpadeaban como estrellas caídas, y allí, con churros humeantes como consuelo, Lorena y yo trazamos un plan: si Elena no cedía, nos iríamos juntas, yo renunciaría al museo,
Ella pausaría la universidad y criaríamos al bebé en algún rincón olvidado de la Costa Brava. Seremos una familia nueva, dijo ella, su mano en mi vientre, y por un momento vislumbré la posibilidad, nosotras tres, contra el mundo, en una casa con vistas al mar, donde el amor no fuera pecado sino salvación. Pero el destino, ese guionista cruel de las tragedias españolas, tenía un giro más. De regreso al piso, encontramos a Javier esperándonos en la puerta, con una sonrisa de tiburón y un ramo de rosas rojas que goteaban pétalos como sangre inocente. Elena me llamó. Vine a arreglar esto, dijo, su mirada posándose en Lorena como un reclamo. Elena a su lado parecía una marioneta, sus ojos suplicantes. Por favor, Javier, ayúdanos. Es lo mejor para el bebé. La traición de mi hermana me apuñaló. ¿Había vendido a su hija por favores sociales? Lorena retrocedió horrorizada. Mamá, no. Esto es chantaje. El caos estalló en el pasillo angosto. Javier avanzó, yo lo empujé y en la refriega, Lorena gritó, un sonido primal que heló el edificio. Vecinos asomaron cabezas curiosas y Elena, rompiéndose al fin, lo echó fuera. Mi hija no es moneda de cambio. Javier se fue mascullando amenazas. Pagaréis por esto, pero el daño estaba hecho. Elena colapsó confesando, lo hice por miedo, Victoria. Miedo a la vergüenza, al escándalo en nuestra familia devota. Nos abrazó a las dos, un abrazo torpe pero genuino, y en esa unión frágil, el primer hilo de perdón se tejió. Regresamos a Palma en el último ferry, exhaustas, con promesas de terapia familiar y un futuro incierto. Lorena durmió en mi hombro, su respiración calmada por primera vez en semanas, y yo miré la silueta menguante de Barcelona, preguntándome si las ciudades, como las personas, guardan sus heridas más profundas en el horizonte. Octubre trajo a Palma un frescor bienvenido, como el aliento de la tramuntana que barre las hojas secas de los olivos y revela la tierra fértil debajo. Nuestra casa, con sus paredes encaladas y el limonero ahora cargado de frutos amarillos, se convirtió en un santuario provisional. Lorena, con su vientre creciendo como una promesa, pasaba las mañanas tejiendo mantitas de lana en el patio, mientras yo restauraba un último lienzo en el museo antes de mi licencia indefinida. Elena nos visitaba los fines de semana, trayendo paquetes de paella de Valencia y libros de autoayuda disfrazados de novelas, su presencia un bálsamo agridulce que curaba viejas heridas familiares. Pero la paz era frágil, como las olas que rompen en la cala de Deià, hermosas pero efímeras. Javier no se rindió fácilmente, sus amenazas llegaron en forma de correos anónimos al museo, tu secreto sale a la luz si no cedes, y rumores susurrados en las verbenas de otoño, donde las castañas asadas ocultan chismes venenosos. Lorena, fortalecida por el embarazo, insistió en confrontarlo, basta de escondernos, Victoria. Vamos a la policía. Dudé, el miedo a la prensa, titulares sensacionalistas en El Mundo o La Vanguardia, escándalo lésbico en familia noble paralizándome, pero su mirada determinada, esa misma que me había enamorado, me impulsó. Presentamos la denuncia en la comisaría de la Plaza de España, con vistas a los aviones despegando como pájaros libres, y el oficial, un mallorquín curtido con bigote de marinero, nos escuchó con empatía sorprendente. En esta isla hemos visto de todo, amores prohibidos desde la época de los piratas berberiscoscos, dijo, y su gesto de solidaridad, un café cortado compartido, nos dio fuerzas. Javier fue interrogado, su fachada de playboy resquebrajándose bajo las luces fluorescentes, y al final, un acuerdo extrajudicial, silencio a cambio de no perseguirlo por acoso. No era justicia poética, pero era un cierre, un capítulo tachado en el libro de nuestras vidas. Con el invierno acercándose, nos mudamos a una finca pequeña en Valdemosa, el pueblo de Chopin y George Sand, donde las montañas abrazan el mar y el aire huele a romero salvaje. Allí, en una casa de piedra con chimenea crepitante, Lorena dio a luz a una niña en diciembre, bajo una nevada rara que cubrió los naranjos de blanco como un manto virginal. La llamamos Marina por el mar que nos había unido y separado, y en sus ojos verdes como los míos, marrones como los de Lorena, vi el futuro, no perfecto pero nuestro. Elena fue la primera en sostenerla, lágrimas de abuela mezclándose con las de madre arrepentida, y en esa escena, alrededor de la cuna de mimbre, sellamos un pacto familiar, amor sin condiciones, verdades sin velos. Nuestra relación, probada en el fuego de conflictos y malentendidos, floreció en una madurez profunda. Ya no éramos tía y sobrina en secreto, sino compañeras en una danza cotidiana, mañanas de café en la terraza, con Marina gateando entre nosotras,
tardes de paseos por los senderos empedrados de la serra, donde Lorena recitaba poesía de Aurora. Amar es un combate de centauros, y yo la besaba bajo los pinos, sin miedo al juicio de los lugareños. El escándalo se diluyó como humo en el viento, y Palma, con su catedral gótica y sus playas olvidadas, nos acogió de nuevo como hijas pródigas. Hoy, 2 años después, miro a Lorena mientras duerme con Marina acurrucada en su pecho, el sol de primavera filtrándose por las persianas. Hemos enfrentado la furia de la sociedad, miradas en el mercado, cartas anónimas de defensores de la moral, pero cada obstáculo nos ha unido más, como las raíces de un olivo centenario que se entrelazan contra la sequía. Elena, redimida, nos visita con su nuevo novio, un profesor de historia que cita a Lorca: yo soy así, como el agua que se divide y une. Y en esas visitas, reímos de los viejos secretos, tejiendo un tapiz nuevo. El amor en su esencia humanista, no es un cuento de hadas sin espinas, es un camino de decisiones arduas, de perdones ganados a pulso, de empatía ante el dolor ajeno. Lorena y yo lo sabemos mejor que nadie, en las noches de insomnio, cuando Marina llora, nos miramos y recordamos aquella madrugada en mi cuarto, el beso que lo cambió todo. No fue el principio de una ruina, sino de una redención. Aquí, en esta isla de pasiones contenidas y mares eternos, hemos aprendido que el verdadero drama no está en los conflictos externos, sino en la valentía de amar pese a ellos. Y en ese acto encontramos no solo supervivencia, sino una humanidad profunda, teñida de los colores vibrantes de nuestra España mediterránea.